Mi nombre es Alejandro y soy oficial de policía en la ciudad de Monterrey. Hace algunos años me tocó vivir una experiencia que hasta el día de hoy me sigue dejando intrigado y con muchas dudas. Era una noche fría de noviembre. Mi compañero Raúl y yo estábamos patrullando las calles en el centro de la ciudad. Todo parecía estar tranquilo. De pronto, recibimos una llamada de emergencia que solicitaba nuestra presencia urgente en una dirección que se encontraba en una de las colonias más peligrosas de la ciudad. Al llegar al lugar se trataba de una vieja casa de 3 pisos, con una apariencia descuidada y sombría. Tocamos la puerta y un hombre mayor, aproximadamente de unos 60 años, nos abrió con una expresión de terror en su rostro. Él nos explicó que había escuchado gritos y ruidos extraños provenientes del sótano de la casa. Raúl y yo le pedimos que se quedara en la entrada mientras nosotros revisábamos el interior. Al entrar, la casa tenía un ambiente pesado y escalofriante. Las luces parpadeaban y el aire se sentía cargado de una energía negativa. Bajamos con cautela al sótano, alumbrando cada rincón con nuestras linternas. Al llegar al final de las escaleras, nos encontramos con una escena que nos heló el líquido vital. En el piso había un círculo dibujado con una sustancia oscura, y en las paredes, extraños símbolos que parecían estar escritos con líquido vital. Raúl y yo nos miramos atónitos. ¿Qué estaba pasando aquí? De pronto escuchamos un ruido que provenía de una habitación contigua. Nos acercamos con precaución y al abrir la puerta, nos encontramos con una mujer mayor, de aspecto demacrado, que parecía estar realizando un ritual. Al vernos soltó una carcajada aterradora y comenzó a recitar extrañas palabras en un idioma que no logramos identificar. Raúl y yo nos quedamos paralizados por unos segundos, pero reaccionamos rápidamente y sacamos nuestras armas. Le ordenamos a la mujer que se detuviera y que se entregara, pero ella siguió con su ritual, ignorando por completo nuestras advertencias. En ese momento todo a nuestro alrededor comenzó a temblar, sonidos que parecían perforar nuestras mentes. La mujer, en medio de su ritual, levantó los brazos y gritó algo que no logramos entender. De pronto una fuerza que no podíamos ver nos empujó, estrellándonos contra la pared. Cuando recuperamos el aliento, la mujer había desaparecido y todo había vuelto a la normalidad. Salimos rápidamente del sótano y le informamos al hombre mayor lo que habíamos presenciado. Él, visiblemente asustado, nos contó que esa casa había pertenecido a su familia por generaciones y que desde hace algunos años había sido testigo de eventos extraños. Mi compañero y yo llamamos a refuerzos y acordonamos la zona. Los peritos llegaron y comenzaron a recolectar evidencias, pero no lograron encontrar nada que pudiera explicar lo ocurrido. Todos los análisis arrojaron resultados negativos. Días después intentamos interrogar a la mujer, pero nadie parecía saber de su paradero. Los vecinos con miedo se negaban a hablar de ella. Algunos incluso aseguraban haberla visto desaparecer en medio de la noche, como si se hubiera esfumado en el aire. Semanas más tarde recibimos una llamada anónima que nos citaba en un cementerio abandonado. Al llegar encontramos el cuerpo sin vida del hombre mayor que nos había alertado sobre los sucesos en la casa. Habían terminado con su vida de manera brutal, con marcas que parecían haber sido hechas por garras o uñas. Nuestras sospechas se confirmaron. Algo o alguien había acabado con su vida, y todo apuntaba a que estaba relacionado con los eventos extraños que habían ocurrido en esa casa. Intentamos investigar más a fondo, pero cada pista nos llevaba a un callejón sin salida. Meses después, la casa fue cerrada y acordonada por las autoridades. Dicen que nadie se atreve a comprarla o a intentar demolerla, pues se cree que está maldita
y que la presencia maligna que reside en ella no lo permitiría. Hasta el día de hoy, no hemos podido encontrar una respuesta satisfactoria. Lo que sí sé es que esa casa, esa bruja, sigue atormentando a quienes se acercan a ella. Algunos dicen que en las noches de luna llena se pueden escuchar los gritos aterradores de la mujer y el sonido de pasos que se acercan sigilosamente. Fue una noche como cualquier otra en las calles de Culiacán. Recibimos una llamada de emergencia reportando actividad sospechosa en una zona marginal de la ciudad. Nada fuera de lo común, pensamos. Después de tantos años en esto, ya habíamos enfrentado de todo: asaltos, tiroteos, la peor calaña de la ciudad. Pero esa noche nos encontramos con algo que desafía por completo nuestra lógica. Al llegar al punto de la redada, el ambiente se sentía pesado. Nuestro equipo estaba listo, preparado para otra misión de rutina, o al menos eso creíamos. Todo en orden, Gutiérrez. La voz de nuestro jefe Ramírez nos sacó de nuestros pensamientos. Repasamos mentalmente el plan. Un edificio abandonado en el centro de la colonia, sospechosamente lleno de actividad. Sabíamos que el grupo que buscábamos operaba desde allí. Tengan cuidado, este lugar parece demasiado tranquilo para lo que se supone que debería estar pasando aquí, comentó el oficial Martínez con su habitual tono sombrío. Nuestro jefe sabía que a su compañero no le gustaban las misiones en lugares como ese. A veces el silencio podía ser más aterrador que cualquier disparo. Cruzamos la puerta principal sin hacer ruido, avanzando con sigilo por el oscuro edificio. Las paredes cubiertas de moho y los techos caídos daban la impresión de que todo podría derrumbarse en cualquier momento. Pero algo nos mantenía de pie, una sensación de estar siendo observados. Esa inquietud no se puede explicar, pero se siente en la piel. Mientras avanzábamos por el pasillo principal, las linternas apenas iluminaban las viejas paredes. Los ojos se les iban hacia las sombras que parecían deslizarse a nuestro alrededor. Era como si todo estuviera acechando en cada paso. La estructura del edificio era un laberinto de vacíos estrechos y cuartos viejos que podrían abrirse sin previo aviso. No hay señales de vida, susurró Ramírez, mirando a su alrededor. Eso parece, respondió Javier, pero con una voz que sonaba vacía. De repente el silencio se volvió más pesado. Algo en el aire nos advertía que no estábamos solos. Fue entonces cuando lo notamos. Un olor extraño, que no era típico del aire rancio de un edificio abandonado. Olía a líquido vital viejo y a algo putrefacto. Seguimos el rastro hasta llegar a un pasillo que se ramificaba en dos direcciones. A lo lejos el sonido de algo cayendo nos alertó. «Silencio todos», ordenó Ramírez. Nos acercamos con cautela, y la débil luz de la linterna reveló los restos de lo que parecía ser una cocina o bien un comedor. Lo primero que notamos fue un charco de líquido vital en el suelo. Estaba oscurecida por el paso del tiempo, pero no era solo líquido vital. Había fragmentos de algo más, algo que yo y mis compañeros no pudimos identificar al principio. Al acercarme más, los detalles se hicieron más claros. Huesos pequeños, fragmentos de carne descompuesta. «¿Qué es esto?», preguntó Martínez con la voz temblorosa. La imagen era lo suficientemente impactante para que cualquiera se sintiera incómodo. Pero había algo más, algo que se sentía en el aire. Mi compañero se acercó lentamente al centro de la habitación, tocando una pared manchada. «Esto no es solamente una banda de criminales», murmuró, como si hablara para sí mismo. En ese momento algo cambió en el aire. Las luces comenzaron a parpadear y el frío se intensificó. Yo sentí como si algo nos estuviera observando, algo que no pertenecía en este mundo. La sensación se volvió abrumadora,
y el sudor recorrió mi espalda. De repente, un grito desgarrador se dejó escuchar, proveniente de lo más profundo del edificio. ¡Vamos!, gritó un compañero, incitándonos a movernos rápidamente. Seguimos el eco del grito hasta llegar a una habitación amplia, donde nos encontramos con una escena de terror. Había rehenes, sí, pero también decenas de cuerpos. Algunos de los criminales del grupo estaban allí sin vida, con sus cuerpos puestos de una forma como si fueran a hacer un ritual. Y en el centro de la habitación, sobre un altar improvisado, había una figura, una mujer que no parecía de este mundo. Su piel pálida brillaba débilmente en la penumbra y llevaba un vestido oscuro largo, adornado con símbolos que uno de mis compañeros reconoció, pero sabía quién era ella incluso antes de que se moviera. La bruja de los sicarios, la leyenda urbana que se rumoreaba entre los criminales. Cuando la bruja sonrió, Javier sintió que el tiempo se había detenido. Pólvora y líquido vital inundaban el aire, y los disparos resonaban en nuestros oídos. Nada nos había preparado para esto, ni siquiera en los 20 años de servicio. La bruja parecía disfrutar del caos. Su rostro surcado por cicatrices y tatuajes africanos reflejaba una sabiduría malvada, una conexión con fuerzas que escapaban de nuestra comprensión. Yo y mis compañeros le apuntamos con nuestras armas, pero algo nos detuvo. No era miedo, sino una sensación de respeto y reverencia. Sabíamos que estábamos ante algo más grande que nosotros, algo que desafiaba la lógica. En los ojos de la bruja, yo vi la oscuridad misma. No era una simple criminal, sino una fuerza de la naturaleza, un ser ancestral que se alimentaba del caos. Fue entonces cuando todo se desmoronó, una explosión repentina que no solo sirvió para que la bruja huyera, sino que también nos dejó atrapados en el edificio. El sonido del metal y el concreto colapsando nos rodeó, y la oscuridad se apoderó de todos nosotros. Yo desperté entre los escombros, con el corazón acelerado y el cuerpo dolorido. Uno de mis compañeros gritaba mi nombre, y su voz se mezclaba con el ruido del derrumbe. No había tiempo para pensar, solo reaccionar. Intentamos encontrar una salida, pero el laberinto del edificio parecía haberse distorsionado. Los pasillos ya no seguían un patrón lógico, y era como si las paredes, el suelo y el techo se hubieran reconfigurado, haciendo casi imposible escapar por donde habíamos entrado. Ortega, otro de mis compañeros, nos miró con los ojos vacíos, sin palabras para describir lo que estaba pasando. Entonces yo lo comprendí. No estábamos luchando contra un simple grupo, ni siquiera contra una bruja común y corriente. Algo más oscuro estaba al acecho, algo que desbordaba la razón. Fuimos avanzando buscando una salida, pero cada puerta parecía abrirse a un nuevo caos, a una nueva trampa. Los sonidos inexplicables, las luces parpadeantes que nos dejaban en la oscuridad, los gritos de los rehenes que se desvanecían sin dejar rastro, todo indicaba que estábamos atrapados en una trampa. De repente, la bruja apareció ante nosotros con sus ojos brillando con una luz intensa. «Están aquí porque yo lo permití», dijo, pero su voz no provenía de su garganta, sino de todas partes. El aire, las paredes, las sombras, todo le pertenecía. Yo sentí un dolor punzante en mi cabeza, como si un millar de agujas estuviera perforando mi cerebro. Mi visión comenzó a distorsionarse y vi cómo Ramírez caía al suelo, luchando por mantenerse consciente. Las sombras lo arrastraban como si intentaran devorarlo. En un acto de desesperación yo saqué mi arma y disparé hacia donde intuía que estaba la bruja, pero las balas simplemente desaparecieron antes de llegar a ella, como si la misma realidad las absorbiera. El aire se volvía más irrespirable y una presión insoportable nos aplastaba. Entonces algo cambió. La bruja dio un paso hacia nosotros y el edificio tembló con la fuerza de otra explosión.
Al parecer, la primera había desencadenado la destrucción de varios objetos inflamables, y la reacción en cadena hizo que los muros colapsaran. La bruja quedó atrapada y aplastada por los escombros, sin imaginar que había caído en su propia trampa. Yo y mi jefe quedamos tendidos entre los restos, escuchando los gritos de nuestros compañeros desvaneciéndose. Las sombras seguían acechando, pero ahora estaba más cerca de ella, más cerca de su propia trampa. La puerta de la salida parecía estar a unos cuantos metros, pero cada paso se volvía más pesado que el anterior. Las entidades nos estaban persiguiendo. De repente una figura humana apareció frente a mí. Era la silueta de un compañero caído, con el rostro deformado mirándome fijamente. Sin pensar yo disparé, pero el cuerpo simplemente desapareció en el aire. ¡Corran!, les grité adolorido y apenas consciente. Mis compañeros reaccionaron y salieron corriendo hacia la salida, sin saber si realmente escaparíamos de ese infierno. Apenas logramos llegar al final del corredor, donde había un boquete de conducta al exterior. No dudamos en salir de ese lugar maldito. El aire nocturno fue un bálsamo cuando logramos salir del edificio y automáticamente nos desplomamos en el suelo, jadeando al borde del colapso. Cuando llegaron las unidades de refuerzo, claramente nos interrogaron, pero cada palabra que salía de nuestras bocas parecía una mentira. El informe final lo catalogó como un colapso estructural y un enfrentamiento armado con elementos hostiles. Nada se dijo sobre la bruja, sobre el caos que habíamos vivido, sobre las entidades que habían desatado. Desde entonces yo vivo con el peso de lo que vi, sabiendo que la oscuridad sigue allá afuera, esperando a aquellos que se atrevan a desafiarla. Sé que las leyendas son ciertas y que el terror que enfrentamos esa noche era solo el comienzo de algo mucho más grande y aterrador, algo que acecha en las sombras, esperando un momento para manifestarse. Hola, ¿qué tal? Les voy a compartir una experiencia paranormal que me ocurrió cuando era oficial de policía en México. Esto sucedió hace algunos años, cuando aún estaba activo en el servicio. En ese entonces mi compañero y yo patrullábamos las calles de una ciudad del norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos. Esa vez era un turno tranquilo, como la mayoría de las noches. Recuerdo que íbamos conversando y tomando un café mientras hacíamos nuestras rondas de rutina. Todo parecía estar en orden, pero cerca de las 3 de la madrugada recibimos una llamada urgente a la estación. Nos solicitaban de inmediato en el cementerio municipal. No nos dieron muchos detalles, solo que el vigilante del lugar había pedido una patrulla de emergencia, pues alguien se había metido al cementerio y había causado algunos destrozos. Mi compañero y yo nos dirigimos de inmediato hacia allá. Al llegar ya nos estaba esperando el vigilante, un hombre de aproximadamente 50 años. Su rostro reflejaba terror y desconcierto. Nos acercamos a él y le preguntamos qué había sucedido. Con voz temblorosa el hombre nos contó que habían desenterrado una tumba. Dijo que se trataban de un hombre joven, que llevaba apenas unos días sepultado. Mencionó que él había escuchado varios ruidos, pero que cuando se acercó al lugar, solo alcanzó a ver a 2 personas huyendo a gran velocidad, perdiéndolas de vista entre los mausoleos. Cuando llegó al sitio se encontró con la horrible escena. El cuerpo del difunto estaba en el piso, con una parte aún dentro del ataúd. Lo que más lo aterrorizó fue que le faltaban las extremidades. Según él, al hombre se le había enterrado con el cuerpo completo e intacto. Mi compañero y yo escuchábamos horrorizados. Nunca antes habíamos visto algo similar. Teníamos que encontrar a los responsables de tan macabro hecho. Primero el vigilante nos llevó hacia donde estaban los restos del pobre hombre. Debo admitir que personalmente me impactó mucho ver esa escena. Al examinar el cuerpo se notaba que no le habían arrancado las extremidades,
con algún objeto punzocortante, sino que literalmente se las habían arrancado con mucha fuerza. Mi compañero y yo comenzamos a recorrer el enorme cementerio. Estaba muy descuidado, con hierbas altas entre las tumbas, lo que lo hacía aún más tétrico. Usábamos nuestras linternas para alumbrar cada rincón. De pronto, escuchamos una risa horrible, en voz muy baja. Provenía de un árbol que estaba a un costado. Cuando alumbré con mi linterna, me llevé con una sorpresa aterradora. Vi a una mujer mayor, sentada en una rama gruesa, con la boca escurriendo y mordiendo un brazo humano. Antes de que pudiéramos reaccionar, esa cosa saltó a otra rama más alta, como si fuera un animal. Entonces, las ramas del árbol comenzaron a moverse caóticamente, hasta que vimos a un ave muy grande salir volando de allí. Mi compañero estaba en shock. Tuve que reanimarlo, pues debíamos actuar. No se trataba de delincuentes comunes, sino de algo diabólico, algo que nuestras armas probablemente no podrían combatir. Logramos subir al árbol y revisar que esa mujer ya no estuviera ahí. Luego nos dirigimos a la entrada del cementerio, donde nos estaba esperando el vigilante. Le contamos todo lo que habíamos visto, pero él no se sorprendió. De hecho, nos dijo que no era la primera vez que veía a esas dos mujeres ahí en el cementerio, burlándose de él en la madrugada. Cuando informamos a la estación sobre lo sucedido, no nos creyeron. Nos acusaron de dejar escapar a los responsables y de inventar cosas para justificarlo. No pudimos hacer nada más. Lo que más me pesó fue no haber podido ayudar a ese vigilante que tenía que enfrentarse noche tras noche a esas criaturas sin poder hacer nada. Solo le dimos nuestro número personal por si volvía a verlas, pero él nunca nos llamó. Tampoco volvimos a recibir alguna otra llamada de emergencia desde ese cementerio. Hasta el día de hoy me sigue inquietando esa experiencia. ¿Qué eran esas mujeres? ¿Brujas? ¿Demonios? Nunca pudimos resolver ese misterio, y es algo que me deja con una gran incertidumbre y pesar, incluso hasta el día de hoy. Esto sucedió hace algunos años, cuando yo patrullaba las calles de una ciudad del centro del país. Mi compañero y yo éramos un equipo de confianza y llevábamos varios años trabajando juntos. Recuerdo que era una noche fría, con mucha niebla, lo que le daba un ambiente un tanto tenebroso. Todo iba con normalidad, atendiendo los llamados de rutina, como borrachos o peleas callejeras, hasta que cerca de la 1 de la madrugada recibimos una alerta urgente. Al parecer, un infante estaba pidiendo ayuda desde su domicilio, pues su madre tenía problemas, aunque no explicaron bien qué sucedía. Sin dudarlo, mi compañero y yo nos dirigimos de inmediato hacia esa dirección. Tocamos la puerta y un infante de unos 8 años nos abrió. Estaba muy asustada y con los ojos llorosos. Le pregunté qué pasaba con su mamá, y ella me respondió con voz temblorosa que su madre estaba encerrada en su habitación, gritando y que había alguien más allí. Subimos la escalera con sigilo, nuestras armas en mano, creyendo que se trataba de algún ladrón que posiblemente hubiera entrado y que le estaba haciendo daño a la señora. Cuando nos acercamos a la habitación, escuchamos fuertes golpes en la pared y gritos desesperados de la mujer pidiendo que la dejaran. Tocamos la puerta y nos identificamos diciendo que éramos policías, advirtiéndole a quien estuviera ahí que abriese o entraríamos por la fuerza. En ese momento todo quedó en silencio total. Mi compañero abrió la puerta mientras yo apuntaba listo para disparar si era necesario, pero al entrar no encontramos a nadie más que a la mujer, acurrucada en una esquina de la habitación, con una expresión de terror extremo. Estaba despeinada y en ataque de pánico. Le preguntamos dónde estaba la persona que la tenía encerrada,
pero ella solo nos decía que nos fuéramos, con miedo en sus ojos. Mi compañero intentó calmarla, acercándose poco a poco, pero ella empezó a gritar desquiciadamente que nos fuéramos. Íbamos a terminar en un lugar horrible. No entendíamos a qué se refería. Pensamos que tal vez estaba bajo los efectos de alguna sustancia. En ese momento escuchamos cómo la puerta de abajo de la entrada se azotó con gran fuerza. La niña estaba llorando, escondida debajo de la mesa de la sala. Yo intenté abrirla, pero estaba completamente trabada, como si algo hiciera fuerza del otro lado. La madre bajó las escaleras gritando que se los habíamos dicho, que por nuestra culpa todos iban a fallecer y que él ya estaba ahí. Le preguntamos de quién hablaba, pero ella solo mencionaba a él. Fue entonces cuando las luces empezaron a parpadear. El ambiente se hacía más y más frío. El perro de la niña, que estaba en el patio, comenzó a ladrar y aullar desesperadamente. Y lo más espeluznante fue que empezamos a escuchar pasos que bajaban lentamente por las escaleras, pero no eran pasos normales, sino como de algún animal, algo duro tocando el suelo. La madre se tapaba los oídos gritando, y la niña no dejaba de llorar debajo de la mesa. Mi compañero y yo apuntábamos con nuestras armas hacia las escaleras, gritando quién era y que dispararíamos, pero no hubo respuesta, solo esos pasos que seguían bajando. De pronto ya no se escucharon más. La madre estaba al filo de las escaleras cuando algo la arrastró de los pies, golpeándole la cabeza contra los escalones. Mi compañero disparó al aire del susto y yo intenté tomarla de las manos, pero fue tan rápido que no pude. Subimos corriendo detrás de ella, pero cuando llegamos esa cosa ya había cerrado la puerta con llave. Los gritos de la mujer eran desgarradores y escuchábamos ruidos de animal, de algo que desconocíamos, y golpes en la pared dentro del cuarto. Mi compañero disparó la chapa de la puerta para abrirla, pero esta seguía sin ceder, como si algo la estuviera empujando con fuerza bruta desde adentro. Las luces se apagaron por completo. Intenté pedir refuerzos, pero mi radio no funcionaba. Fue entonces cuando entendimos que nos enfrentábamos a una fuerza sobrenatural, algo que definitivamente no era humano, y que nuestras armas no podían hacerle nada. Desesperados por no poder ayudar a la señora, bajé corriendo por la niña, pero ya no estaba debajo de la mesa. Cuando giré la luz de mi linterna hacia la cocina, allí estaba parada en medio, con una sonrisa cínica y burlona mirándome. Algo helado recorrió mi cuerpo. Los gritos y golpes en la parte de arriba se calmaron. Llamé a mi compañero y cuando bajó, vio a la niña e intentó acercarse, pero le dije que no lo hiciera. Yo sabía que ya no era la misma niña, que esa entidad quería hacernos daño. La niña dejó de caminar y se quedó al filo de las escaleras. Volvimos a escuchar esos pasos de animal que bajaban. Yo empecé a llorar de terror de todo lo que sentía. Solo pudimos ver con la poca luz de nuestras linternas como una mano con forma de pata de gallina tomaba la mano de la niña y se la llevaba lentamente hacia arriba. En eso la puerta se abrió de la nada. Corrimos hacia la patrulla y como pudimos pedimos refuerzos. Cuando llegaron otros oficiales y entraron a la casa, uno de ellos dijo por radio que habían encontrado el cuerpo sin vida de una mujer, esto en la parte de arriba, pero que no había rastro de la niña. Yo empecé a llorar sin parar, pues nosotros vimos con nuestros propios ojos cómo esa cosa se la había llevado. Hasta la fecha, no han podido dar con su paradero. El padre de la niña, que vivía en otra ciudad, exigía que la encontráramos, pero desgraciadamente no lo logramos. Han pasado casi 6 meses desde que regresé a este pequeño pueblo donde nací. Después de vivir en la gran ciudad por tantos años, volver a mis raíces ha sido todo un reto. Extraño la comodidad y el anonimato de la ciudad, pero siento que necesitaba reencontrarme conmigo mismo.
Mi trabajo como policía local ha sido especialmente difícil. A diferencia de la capital, aquí todos se conocen y hay mucha desconfianza hacia la autoridad. Me cuesta ganarme la confianza de la gente. Algunos me ven con recelo, como si escondieran algo. Mis compañeros me han advertido que tenga cuidado. Y hay familias con mucha influencia en el pueblo que controlan gran parte de las actividades ilícitas. Hace unas noches tuve un encuentro realmente perturbador mientras hacía mi ronda de rutina. Eran alrededor de las 3 de la madrugada y decidí adentrarme por uno de esos caminos sinuosos rodeados de vegetación espesa que tanto me intrigaban. Sabía que me estaba alejando de las zonas más transitadas, pero algo me impulsaba a explorar ese territorio desconocido. Quizás buscaba un poco de emoción y aventura en medio de la monotonía. Cuando llegué a una bifurcación, noté que uno de los caminos se veía mucho más descuidado que el otro. La maleza lo cubría casi por completo, como si nadie lo hubiera transitado en años. Decidí tomar ese, con la esperanza de encontrar algo interesante, pero conforme avanzaba, me di cuenta de que me había perdido por completo. No tenía señal en el celular y me daba vergüenza pedir apoyo por radio. No quería que mis compañeros se enteraran de que me había extraviado. Fue entonces cuando empecé a escuchar ruidos extraños provenientes de entre los árboles. Primero fue un crujido, como si algo se moviera entre la maleza, pero no lograba identificar qué. Luego percibí un aullido lejano. Me erizó la piel. Me detuve en seco con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Saqué mi arma preparado para lo peor. No sabía con quién me iba a topar. De pronto vi a lo lejos unas luces que se acercaban. Eran los faros de otro vehículo. Me escondí detrás de unos arbustos, pero el camino era recto y era evidente que ambos nos veíamos. El otro coche también se detuvo. Pude ver que era una patrulla, pero no reconocí el escudo. 2 oficiales salieron con sus armas en alto. Nos identificamos mutuamente y nos dimos cuenta de que ambos nos habíamos perdido, siguiendo una pista sospechosa. Intercambiamos información, pero justo en ese momento, todo se sumió en un silencio sepulcral. Volteamos hacia la espesura del bosque, seguros de que algo nos observaba. Sentí que se me helaba la sangre en ese momento. Fue entonces cuando vi algo moviéndose entre las sombras. No puedo describirlo con precisión, pero me heló la sangre. Parecía una criatura ancestral, sobrenatural. Tenía una silueta enorme con un penacho que se elevaba por encima de los árboles. Nunca antes había experimentado tanto miedo. Era como si una presencia maligna nos acechara desde las profundidades del bosque. Afortunadamente en ese momento pasó una camioneta con unos trabajadores que nos guiaron de vuelta a la carretera principal, pero la imagen de esa cosa acechándonos en la oscuridad del bosque se ha quedado grabada a fuego en mi mente. Desde entonces evito adentrarme demasiado en esos caminos solitarios. Algo me dice que es mejor mantener distancia de lo que sea que habite en esas tinieblas. A veces me pregunto si realmente vi algo, o si fue solo producto de mi imaginación, pero la sensación de peligro que experimenté fue tan real, tan visceral, que me cuesta creer que todo haya sido una ilusión. ¿Qué clase de criatura ancestral acecha en esos bosques? ¿Será parte de las leyendas que cuentan los lugareños? No puedo dejar de pensar en ello. Ahora cuando salgo de noche a patrullar no puedo evitar mirar con recelo hacia la espesura de los árboles. Siento que algo me observa, esperando el momento oportuno para salir de entre las sombras. Trato de mantener la calma, pero la verdad es que me aterra la idea de toparme de nuevo con esa presencia. Algo me dice que es mejor no indagar demasiado en los misterios de este pueblo. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer. Llevaba apenas un mes trabajando como policía en este pequeño lugar perdido entre las montañas. Después de crecer en la gran ciudad,
Todo era tan diferente y ajeno para mí. Esa noche en particular decidí salir a patrullar un poco más tarde de lo habitual. Era de madrugada y todo estaba en absoluto silencio. Normalmente a esa hora no había ni un alma en las calles, así que me dediqué a recorrer algunos de los caminos rurales que rodeaban el pueblo. Conforme me adentraba en la oscuridad del bosque, empecé a sentir una inquietud creciente. Los sonidos de la naturaleza se intensificaban a mi alrededor, como si algo me observara entre las sombras. Traté de mantener la calma, pero no podía evitar que los nervios me traicionaran. De pronto divisé a lo lejos una luz que se movía entre los árboles. Al principio pensé que sería otro vehículo, pero a medida que me acercaba me di cuenta de que se trataba de una silueta humana. Disminuí la velocidad y encendí las luces altas para poder ver. Para mi sorpresa, se trataba de un anciano que caminaba encorvado, cargando una pesada carreta llena de leña. Me detuve a su lado y bajé la ventanilla para saludarlo. Él me miró con una expresión de recelo y desconfianza. «Buenas noches, señor. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?», le pregunté. El anciano me respondió con voz rasposa. «Cuidado, muchacho. Por aquí no es seguro andar solo a estas horas. Hay cosas que es mejor no ver». Yo me quedé perplejo ante sus palabras. ¿A qué se refería? ¿Acaso había algo peligroso rondando por los alrededores? Antes de que pudiera preguntarle más, el hombre se alejó, perdiéndose entre la espesura del bosque. Yo decidí continuar mi rondín, pero la inquietud no me abandonaba. Sentía como si algo o alguien me observara desde la oscuridad. Cada sombra, cada crujido de las ramas me ponía más nervioso. Fue entonces cuando divisé una extraña luz a lo lejos. Me acerqué con precaución, pero a medida que me aproximaba, la luz se apagaba. Intenté seguirla, pero parecía escabullirse entre la maleza. De pronto escuché un aullido aterrador que me heló la sangre. No era el aullido de ningún animal que conociera. Sonaba algo sobrenatural, casi demoníaco. Aceleré el vehículo dispuesto a salir de ese lugar lo más rápido posible. Cuando logré regresar a la carretera principal me detuve un momento para recuperar el aliento. Mi corazón latía con fuerza y a su vez sentía un nudo en la garganta. ¿Qué demonios había sido eso? ¿Acaso había entrado en contacto con algo sobrenatural? Algo que no pertenecía a este mundo. Desde esa noche, evito adentrarme demasiado en esos caminos rurales, especialmente después del anochecer, pues algo me dice que es mejor mantener distancia de lo que sea que habite en esas tinieblas. No quisiera volver a experimentar esa sensación de miedo y desconcierto que me paralizó aquella vez. A veces cuando patrullo por la zona puedo ver al anciano de la carreta caminando solo por los senderos del bosque. Yo me pregunto si él sabe algo más, si ha sido testigo de cosas que prefiere mantener en secreto, pero cada vez que intento acercarme él se aleja, como si quisiera evitar cualquier tipo de contacto. Y bien, comunidad, ¿qué les parecieron estos relatos? Quiero mandarle un saludo a todos aquellos que llegaron hasta el final de este video. Si son nuevos por aquí, agradezco que se suscriban, compartan, den like, comenten este video con la palabra policía. Eso nos ayudará a que la plataforma nos dé mayor proyección y alcance. Sin más, nos vemos en otra edición. Yo soy Gustavo. Hasta pronto. Historias de terror de la internet.